que ustedes hagan que esto valga la pena. ¿De acuerdo? Mi idea es exponer algunos puntos sobre la teoría de participación y quedar con ustedes para cualquier discusión, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran. ¿Ya? Voy a poner unas diapositivas en internet y empezamos. ¿Sí? Está un poco lento el internet, pero no importa, vamos empezando acá con más diapositivas. Miren, el tema de la autoría y participación, yo estoy convencido de que es tal vez el tema más controvertido en materia procesal penal. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías que tratan de regularlo. Esto va a contribuir bastante en lo que vamos a discutir hoy día. Hay varias teorías que tratan de regular el tema de la autoría y participación. Y en estos tiempos que están viniendo, se conversa mucho, se discute mucho sobre este tema de la autoría y participación. Sobre todo, de la autoría y participación pensada en delitos de infracción del deber. Hay dos tipos de delitos. ¿Quién va a bajar eso? Hay dos tipos de delitos. Los delitos de dominio y los delitos de infracción del deber. Pero cada uno de estos delitos tiene una forma distinta de enfocar la autoría y participación. Se tiene que enfocar distinto a la autoría y participación, porque no es lo mismo la autoría y participación en delitos de dominio que la autoría y participación en delitos de infracción del deber. Son razonamientos completamente diferentes. ¿Ya? Entonces, en la mañana, los que estuvieron conmigo en la mañana, tuvimos un par de horas de sesión, vimos que el derecho penal está cambiando mucho, ¿cierto? Miren, cuando está muy lento el internet, ¿les importa si trabajo sin diapositivas? ¿Ya? Porque no puedo entrar, así que más nos distraemos. Está muy lento el internet. Ya no importa, no importa. Dejémoslo así. Dejémoslo así. No hay problema. La vida continúa. ¿Cierto? Miren. Los que están al fondo, van un poquito más adelante. O prefieren dormir. Miren, siéntense por acá, con lo cual yo me siento acá y conversamos mucho más animadamente. ¿Les parece? Además, para la foto va a haber más gente. Gracias, doctor. Gracias por su amabilidad. Muy bien. En la mañana conversábamos que el derecho penal tiene que actualizarse y tiene que modernizarse, porque la criminalidad está cambiando, la criminalidad está evolucionando. Y las viejas herramientas del derecho penal ya no sirven para combatir la nueva criminalidad. Hoy día, como me han presentado, yo estoy trabajando en una fiscalía anticorrupción. Y en una fiscalía anticorrupción
ya para mí la forma clásica de imputar la autoría y participación del autor directo, ¿cierto? El autor mediato, los coautores, cómplice primario y secundario, esa autoría regulada en el Código Penal en el artículo 23, 24, 25, es una autoría y participación finalista, con toques causalistas, que ya está pues, absolutamente obsoleta, vetusta, caduca para estos tiempos actuales, ¿cierto? Esos criterios de autoría y participación hoy día lo único que generarían sería impunidad, por lo que les decía en la mañana. Los delitos hoy día se cometen en organización y una organización criminal no pudo aplicar ninguna autoría y participación. ¿Por qué? Porque, miren, no es coautoría. ¿Por qué no es coautoría? Porque nunca se pusieron de acuerdo. El jefe del cártel de Sinaloa opera desde México y los subordinados que tienen en Perú ni lo conocen. Con lo cual se ejecuta un plan y el plan sale a la perfección. ¿Y qué figura aplicas ahí? Coautoría no hay, porque no hay planificación conjunta, nunca se reunieron. No hay división de funciones, porque él no decidió qué función va a ocupar en esa organización criminal. Entonces no es coautoría. Tampoco es autoría individual, porque está siguiendo órdenes. ¿Qué cosa es? Sería una autoría mediata en aparatos organizados de poder. ¿De acuerdo? Miren, no hace mucho se capturó un embarque de droga. Un peruano fue detenido y otro peruano se escapó. A los pocos días, el que se escapó apareció muerto. ¿Saben qué había pasado? Era una droga bien pesada, una droga de un cártel mexicano. Un gran cargamento de droga. ¿Y saben qué pasó? Le pidieron simplemente que se mate. ¿Y por qué le pidieron que se mate? Porque había fracasado. Y le dijeron desde allá: eres un incompetente, hemos perdido droga, hemos perdido un montón de dinero por tu culpa. Así que, mata. ¿Entienden? Y él se mató. ¿Por qué? Porque si no se mataba, bueno, puede que lo mate. Mataron a su familia. Así que él prefería matarse. Porque esa gente, lo que te ofrece, cumple. No son como los políticos. Ellos sí cumplen. Entonces es una nueva forma de criminalidad que ya no se puede combatir con la autoría y participación clásica. Roxy mismo, cuando se tenía que juzgar a los criminales de guerra nazis, ¿se acuerdan? Por el Holocausto, ideó una autoría mediata en aparatos organizados de poder. ¿Se acuerdan? Que en el Perú usamos para condenar a Fujimori y para condenar a Ibai Guzmán. Pero esa autoría mediata ya el mismo Roxy hoy día la ha planteado y dice: lo que yo postulaba en ese tiempo, hoy día tengo que rectificar y mejorar, porque para los tiempos actuales ya no da. Esa autoría mediata. ¿Por qué? Porque esa autoría mediata antes decía que se tiene que tratar de una organización al margen de la ley. Hoy día Roxy mismo dice en todas sus conferencias: esa organización criminal puede ser al margen de la ley, pero mejor funciona cuando es dentro de la ley. Ejemplo, una organización jerárquica dentro del Estado peruano. Esa funciona mejor, porque la gente obedece mejor las órdenes, porque son órdenes que se cumplen, porque son jerarquías establecidas legalmente. ¿De acuerdo? El delincuente es más difícil que cumpla órdenes, porque a veces se puede rebelar con sus jefes. No es que es una persona que tiene problemas psicópatas, entonces tal vez no cumple una orden. Pero, por ejemplo, imagínate que dentro de la fiscalía o dentro de la policía o dentro del poder judicial haya una organización criminal. ¿De qué se vale? De las jerarquías de la institución. El policía obedece al capitán, al capitán al mayor, el mayor al coronel, y así. Y en la fiscalía igual. Entonces, cuando esto se pudre, cuando esto se corrompe, funciona este tipo de autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Bien. Hace calor, ¿verdad? Como que me desnude. Muy bien. Entonces, por ejemplo,
ejemplo, hoy día no solo se imputa con acción. En anticorrupción casi todas mis imputaciones no son con acción, sino con omisión. ¿Por qué? Porque los delitos no se cometen mediante acciones únicamente, sino sobre todo los delitos de infracción del deber se cometen mediante omisiones. O sea, uno comete un delito no solo con una acción, sino también con una omisión. ¿Y cuál es el tema en los delitos contra la administración pública? El tema es que este tipo de delitos tienen una cosa. ¿Y saben qué es? Al que me ha dejado el celular acá le llama a una tal Milagros, corazón. Vamos a parar. Bien. Entonces, la omisión es una forma ya de imputar más fuerte. Cohecho, negociación incompatible, colusión, se puede imputar a través de conductas omisivas, no solamente de acción. ¿Con qué tipo de omisión? Con la que se conoce como omisión impropia. ¿Qué es la omisión impropia? La omisión es garante. Y el funcionario público, ¿qué cosa es? Un garante. Y si es el funcionario público que es garante omite sus funciones, nos metemos en un tema de una omisión impropia. ¿Ven? Entonces, vamos a ver otras cosas. Hoy día, cuando se persigue el crimen, como hablábamos en la mañana, no solamente nos vamos con la persona natural, sino sobre todo tenemos que irnos con la persona jurídica, porque la criminalidad de hoy día casi siempre se comete con personas jurídicas. Y en la mañana nos pasamos casi toda la mañana hablando de responsabilidad penal de la empresa a propósito de la ley 30.424. ¿Cierto? El reglamento de esta, el decreto legislativo 02 de 2019, decreto supremo, perdón, 02 de 2019, ¿ven? Y también tenemos que atacar hoy día el tema patrimonial en lucha contra la criminalidad, que es el tema de la extinción de dominio, que recién está entrando en vigencia desde este año. En enero entró en vigencia la ley de extinción de dominio, porque recién esta ley fue reglamentada. ¿Ven? Bueno, pues, hoy día la criminalidad tiene que ser enfrentada con criterios distintos. ¿De acuerdo? Porque la criminalidad es un fenómeno que se pone cada vez más complejo, más difícil de implementar. O el derecho penal se moderniza, o el derecho penal se actualiza, o ya no sirve para combatir el crimen de estos tiempos. Porque el crimen de estos tiempos es un crimen mucho más sofisticado, mucho más peligroso. Las organizaciones criminales que hoy día se enfrentan no son las viejas organizaciones piramidales, sino son organizaciones que funcionan a nivel de directorios ya no con un jefe, sino con un directorio. Entonces, más complicado. Ya son organizaciones criminales que se componen con estamentos movibles, con compartimentaje. Los de abajo no conocen al de arriba. ¿Por qué creen que ciertos políticos nunca caen? Porque nunca se vinculan directamente en los crímenes que comete su organización criminal. Pero ellos son los que deciden todo lo que en la organización se hace. Sin embargo, ellos no se ensucian sus manitos y nunca va a ser fácil llegar con ellos. No estoy diciendo ningún nombre en específico, ¿cierto? Pero todos sabemos que ciertos políticos están atrás de todo lo que pasa en una organización criminal que es su partido político, ¿cierto? Pero nadie llega con ellos. Y siempre que hay un problema, el fusible se revienta en puntos bajos. Entonces la criminalidad avanza y el derecho penal se estanca a veces. Por lo tanto, el derecho penal tiene que avanzar para poder hacer frente a esos nuevos tipos de criminalidad. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Y el tema que me han asignado es autoría y participación. ¿Ya? ¿Estamos claros? Muy bien. Primero vamos a hablar de la vieja autoría y participación. ¿Y cuál es la vieja autoría y participación? La autoría y participación para delitos del dominio. En términos muy sencillos, sin entrar a exquisiteces jurídicas, ¿qué les puedo decir de delitos de dominio? Les puedo decir de delitos de dominio, pues son aquellos delitos que pueden ser cometidos, primero, por cualquier persona, y segundo, que infringen un nivel de deber, un solo deber. Por ejemplo, delito de dominio. Lo reconozco ¿por qué? Porque en el Código Penal empieza con la palabrita el qué. Cuando encuentro la palabrita el qué, es un delito de
dominio. El que mata a otro, el que se apodera de un bien mueble ajeno, ¿cierto? ¿El qué? Delito de dominio. Un delito de dominio puede ser cometido en principio por cualquier persona, pero hay una sola infracción de un deber general. Cuando yo sustraigo algo que no es mío, por ejemplo, este celular alguien lo dejó acá, ¿verdad? ¿Yo qué hago? Me lo embolsillo y me lo llevo. Infringí un deber. ¿Qué deber? No apropiarme de lo que no es mío. Un deber. Delito de dominio. Afecté un deber. Mientras que los delitos de infracción del deber, primero, son delitos que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino solamente por quien tiene un deber especial. ¿Y quién es el que tiene un deber especial? El médico, el funcionario, la madre, el padre, ¿cierto? El que tiene un deber especial, señalado por ley. Y ahí se infringe doble deber. En los delitos de infracción del deber se infringe doble deber. Un deber general y un deber especial. Vamos. Si me entienden este ejemplo, me van a entender mucho. Pero este ejemplo quisiera que me lo entiendan. Cuando yo sustraigo este celular, ¿cierto? Cuando yo sustraigo este celular y dispongo del celular, infringo un deber general. No te apropias de lo que no es tuyo. ¿De acuerdo? Delito de dominio. Un vulgar hurto. Alguien lo dejó acá, yo lo sustraje, me lo embolsillé, me lo llevé y lo vendí. Un vulgar hurto, ¿verdad? Muy bien. Delito de dominio. Infringir un deber general. Vamos. Si esto fuera un almacén, yo fuera el almacenero del almacén, yo tendría un deber especial, que es cuidar todos los bienes del almacén, ¿verdad? ¿Que son míos? No son míos. Pero yo tengo una función. ¿Y cuál es la función? Custodiarlos. Muy bien. Si uno de los bienes que están encargados a que yo los cuide como almacenero, yo me los llevo y los dispongo, cometo un deber y infringo un deber general. Me estoy apropiando de lo que es ajeno. ¿Cierto? Pero además infringo un deber especial. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia este segundo ejemplo del primero? Cuando un tercero cogió un celular que no era de él y se lo llevó, infringió un deber general. No te apropias de lo que no es tuyo. Cuando el almacenero se llevó el celular o el bien que le era encargado custodiar por su función, infringió un deber general. Se apropió de lo que no es suyo, ¿verdad? Pero además rompió otro deber, un deber especial. ¿Cuál? Se apropió lo que tenía que cuidar. Pregunto, ¿cuál es más fuerte, el segundo o el primer ejemplo? Porque en el segundo ejemplo hay doble violación del deber. De un deber general y de un deber especial. De un deber general porque se apropió de lo que no era suyo. Y un deber especial porque se apropió de aquello que tenía la obligación de custodiar. En ese segundo supuesto estamos en delitos de infracción del deber. Yo pregunto, ¿cuál es más grave? ¿El delito de dominio del primer ejemplo o el delito de infracción del deber del segundo ejemplo? ¿Por qué? Porque hay doble infracción, doble reproche. Cambio el ejemplo. Cuando yo mato a alguien en la calle, estoy manejando mi carro, ese día me desperté mal, pues estoy molesto, porque se me dijeron mis verdades, estoy molesto, ¿cierto? Estoy manejando mi carro y el otro conductor me insulta. ¿Me entienden? Y un represalia porque me insultó, saco mi pistola y le disparo. Es un homicidio simple, ¿verdad? Un homicidio simple. ¿Hay una infracción del deber o hay doble infracción del deber? Una sola infracción del deber. ¿A qué deber? No matar. No le quites la vida a tu semejante. Infringí un solo deber, no matar, ¿verdad? Pero si llego a mi casa, mi mujer me hace el mismo reproche y la mato a golpes, ¿infringí un deber general o no? ¿Cuál deber? No matar. Pero además infringí un deber especial. ¿A quién maté? Y a mi esposa, el día que me casé, ¿qué deber tenía? Proteger, cuidar, respetar. En el caso del marido hay uno más, venerar, ¿cierto? Hasta que la muerte lo separe. Entonces, cuando se mata a la pareja hay doble infracción. Por eso los delitos de infracción del deber
son delitos que merecen un doble reproche. Porque hay doble reproche que hacer. En los delitos de dominio hay un solo reproche que hacer. Mataste, no debías haber matado. Te apoderaste de lo que no es tuyo, no debías haberte apoderado de lo que no es tuyo. En delitos de dominio hay un solo reproche. Pero en delitos de infracción del deber hay doble reproche. ¿Me siguen? Doble reproche. Por eso siempre van a ver que la pena para el parricidio es una pena más alta que para el homicidio simple. Y la pena para el peculado es mucho más alta que para el hurto. Y ambos delitos se parecen. ¿Qué es la diferencia entre el hurto y el homicidio simple? Perdón, entre el hurto y el peculado. Que en ambos hay apoderamiento de un bien ajeno, ¿o no? Sí, la diferencia es que en el peculado el que se apodera es el que lo tenía que cuidar. En el parricidio también se quita una vida, sí, pero ¿cuál es la diferencia con el homicidio simple? Que el que hace la muerte, el que causa la muerte, es el que tenía que proteger. Punto. Esta diferencia que ustedes hacen y la autoría y participación también va a ser distinta. Por eso es que lo primero que tienen que hacer cuando ven un caso de autoría y participación, o cuando hay varios que han intervenido en el hecho delictivo, tienen que ver si es delito de dominio o de infracción del deber. Porque dependiendo si es de dominio o de infracción del deber el delito, se apropia las teorías que voy a explicar hoy día. La teoría de Roxin del dominio se aplica solo para delitos de dominio. Y para delitos de infracción del deber se aplica la teoría de Roxin también de infracción del deber. La teoría que ya a mí me encanta, pero no se aplica lamentablemente en el Perú, es la teoría de Jacobs, ¿no? Me encanta la teoría de autoría y participación de Jacobs, pero en el Perú no se aplica. ¿Qué les estoy explicando? Lo que en el Perú se aplica. Lo que nuestra legislación recoge, que son las dos teorías de Roxin. Muy bien. Empecemos con las teorías de dominio. Las teorías de dominio en autoría y participación son lo que siempre ustedes han estudiado desde el primer grado de la universidad. ¿Cuáles son los que intervienen acá? Autores, autor mediato, coautores, ¿cierto? Cómplices o partícipes, ¿verdad? Cómplice primario y cómplice secundario e instigador, ¿verdad? Es lo que siempre han estudiado, lo clásico, lo que ya ni siquiera hace falta que yo lo recuerde. ¿Quiénes son los autores? Los que tienen un dominio mayor. ¿Quiénes son los partícipes? Los que tienen un dominio menor. Los autores que tienen un dominio mayor se clasifican en el autor directo. El autor directo es el que domina el hecho. El autor directo, como domina el hecho, sabe qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, domina el hecho. El autor mediato no domina el hecho, sino que domina el autor mediato. La voluntad. El autor mediato domina la voluntad. ¿De qué? ¿De qué? El autor mediato domina la voluntad de quien ha instrumentalizado para cometer un delito. ¿Entienden? Por ejemplo, acá mi amigo el doctor de la fiscalía sabe que me estoy yendo a Lima mañana, así que viene y me dice: doctor Almanza, le he traído un pequeño presentito para que se lleve, para que comparta con la familia un quesito. Gracias, doctor, le digo. Y me dice: este otro quesito llévale pues a mi familiar que está en Lima, le gusta mucho el queso también. Entonces, como está regalando uno para mí, ¿yo qué hago? Ya está bien, no te preocupes, doctor, te va a esperar en el aeropuerto. ¿Cierto? Pero este es para él porque es queso salado. A él le gusta salado, a usted no creo que le guste salado, a él le gusta salado, así que este le vas a dar a él. ¿Me entienden? Yo voy al avión, estoy en el aeropuerto, bajo en Lima y los perros se me vienen encima. ¿Por qué? Porque ese quesito para el familiar, ¿qué cosa era? Droga. ¿Cierto? ¿Estamos? Entonces allí el doctor es el autor mediato, porque dominó mi voluntad, me engañó. ¿Yo qué soy? Un instrumento. Él me instrumentalizó, me cosificó, me instrumentalizó. ¿Quién responde? Él, como autor mediato, porque dominó mi voluntad. Yo no respondo porque soy un instrumento, no tenía voluntad. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si en esa noche, cuando él me entrega los quesitos, ¿me entienden? Llego al hotel y digo, pues le voy a meter una probadita, a ver este queso saladito, a ver cómo es, ¿no?
y lo abro y le corto un poquito y mi lengua se queda tiesa. Entonces yo automáticamente digo, no, esto no es que es. Así que lo voy a mostrar más, le digo, ¿no? Y le digo, doctor, oye, ese quesito que me estás mandando lo acabo de probar, ¿cierto? Y él me dice, mudo. Que le digo, tú nomás quieres ganar. Si quieres que lleve eso, en todo caso vamos a medias. ¿Cierto? Pregunto, ¿ahí es autor mediato o ya no? ¿Qué cosa recuperé yo? Yo recuperé la voluntad. Y si recupero la voluntad, dejo de ser instrumento. ¿Y qué nos volvemos? Coautores. Porque ya estamos planificando y estamos ejecutando el hecho de manera conjunta. ¿Me sigue? Cuando hay autoría mediata, el que ejecuta no tiene voluntad. En autoría mediata por engaño y en autoría mediata por amenaza. ¿Cómo te llamas? Aldair. Aldair está todo acá tranquilito y miren, acá adelante hay una doctora bien guapa que ha venido con su minifalda. Imagínense pues. Entonces yo saco mi pistola y le digo a Aldair, Aldair, si no la violas en este momento, yo te mato. Y Aldair, doctor, ¿qué? ¡Pum! Disparo al aire. Y Aldair entiende que la cosa va en serio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Se siente obligado. Así que Aldair empieza a desvestir a la doctora, se desviste él, la acaricia, ya no se imaginen tanto, ¿cierto? Y cuando ya la está a punto de violar, yo le digo, hasta ahí nomás Aldair, regresa a tu lugar. Era un ejercicio. No, Aldair me dice, no me puedes hacer eso, doctor, déjame continuar. Yo guardo mi arma y le digo a Aldair, no, ya no te estoy amenazando, ¿no? Si tú sigues, es tu problema. Y Aldair sigue. ¿Sigue siendo instrumentalizado o ya no? Ya sería un autor directo. ¿De acuerdo? Entonces, el kit en autoría inmediata es que el instrumento no tenga voluntad. ¿Cierto? Si hasta el final él violó apuntado con una pistola, yo seré el autor mediato y él será el instrumento. Doctor, pero él se benefició, sí, pero él no quería. ¿Me entienden? Se hará beneficiado, pero él no quería. Entonces, esa es la clase de autoría inmediata. Por error, engaño, error, engaño, casi lo mismo, o por intimidación. Y la otra autoridad inmediata que todos nosotros conocemos es cuando se usa inimputables, que está hoy día muy de moda en Lima, organización criminal. Lima, Trujillo, el norte, en Ayacucho todavía no se ve, pero hay muchos sicariatos, ¿verdad? ¿Y a quién usan en el sicariato? Menores, inimputables. Esa autoridad inmediata también, usando incapaces legales. Usan chiquillos increíbles. Pero yo veía un video de un crimen en Trujillo tomado por una cámara muy nítida, donde se ve que un mocoso de 13 años, ¿cierto?, saca 2 pistolas y los tumba a tres sicarios de una banda rival con 2 pistolas a la vez. Y tenía tanta habilidad el enano con las armas que les dio a los 3 antes de que los 3 puedan sacar su arma, porque los 3 estaban armados. Pero claro, tenían el arma guardada, ¿verdad? El chiquillo se les plantó enfrente, los entró, sacó el arma y los mató a los 3. Uno de ellos logró sacar el arma, pero ni siquiera la logró levantar. Entonces, autoría inmediata, ¿usando qué? Menores. Ya. Pero la autoría inmediata que más me interesa es la autoría inmediata en aparatos organizados de poder, porque esa es la que se usa hoy día en crimen organizado. Cuando hay licitaciones, cuando hay contrataciones públicas, cuando hay actos dentro del Estado. ¿Cierto? ¿No han oído hablar ustedes de los cuellos blancos? Ahí había toda una suerte de red criminal, autoridad inmediata en aparatos organizados de poder. Y miren cómo funciona esto. Si hay cierta organización criminal, que yo sé que funciona, ¿verdad? ¿Me entienden?
Y esa organización criminal me dice que yo apoye. Y yo apoyo. Y apoyo suministrando algo a la organización criminal. Por ejemplo, ¿qué le suministro? Equipos celulares. ¿De acuerdo? Automáticamente, con suministrar equipos celulares a la organización criminal, no estoy haciendo yo un rol. Yo sé que esos equipos celulares que yo aporto, ¿para qué es? Para que hagan llamadas al penal, para que extorsionen, para que amenacen. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica? Que yo automáticamente acepté con ese hecho mi apoyo a la organización criminal. ¿Y eso qué implica? Que cualquier homicidio, asesinato, lesiones que la organización cometa me vincula a mí. ¿Por qué? Porque con el apoyo que yo hago a la organización, sabiendo a qué se dedica, acepto todo lo que está haga. Y al brindar mi apoyo en todos los actos que la organización realice. ¿Me entienden? Con lo cual, con doble eventual. Quiero que entiendan eso. Doble eventual. O sea, ¿qué cosa hice yo? Yo aporté celulares, ¿verdad? Celulares aporté a la organización criminal para que desde el penal extorsione. ¿Cuál fue mi aporte? Celulares. Pero al final, con eso participo en cada homicidio que la organización criminal realizó, en cada extorsión que la organización realizó, usando mis equipos. Porque yo, al haberle suministrado equipos de manera tácita, ¿qué cosa acepté? Doble eventual. Lo que ellos iban a hacer con esos equipos o no. Y nadie me va a decir conducta neutral. Porque yo sabía a qué se iban a dedicar esos equipos que yo apartaba y que yo ponía a disposición de manera de la organización. ¿Ya? Entonces esa es la autoría inmediata en aparatos organizados de poder. ¿En este caso no respondería por copia, no por autor inmediato? No, tú respondes ahí como integrante de la organización. Increíble, pero en una organización criminal todos son coautores. ¿De acuerdo? Ahí hay autoría diversa, autoría diversificada. Doctores, ¿hasta acá me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los autores y partícipes dentro de la teoría del dominio? La diferencia de los autores y partícipes dentro de la teoría del dominio es que los autores tienen dominio mayor y los partícipes tienen dominio menor. Los autores tienen distintos tipos de dominio. El autor inmediato tiene dominio de la voluntad, el autor directo que tiene dominio del hecho, y el autor y los coautores tienen división de funciones. Para que haya coautoría se necesita varias cosas. Lo primero que se necesita para que haya coautoría es que nos juntemos y nos dividamos funciones. Planificación y división de funciones. Y lo segundo para que haya coautoría es que ejecutemos el hecho de manera conjunta. ¿Estamos? Miren, si hoy día nosotros nos dividimos funciones y ejecutamos el hecho de manera conjunta, somos coautores, así en el momento de la ejecución aparezca que el aporte de uno de nosotros es secundario, pero igual somos coautores. ¿Cómo así? Los 5 acá nos juntamos y planificamos un robo. Los 5 queremos robar, los 5 queremos ejecutar ese acto ilícito. ¿Cierto? Sabemos qué vamos a hacer, cuándo, dónde, a qué hora, ¿verdad? Planificamos. Cuando nos dividimos funciones, Almanza, yo voy a estar parado en la puerta para ver si alguien viene. Tú vas a entrar, tú vas a conducir el vehículo para llegar y jugar. Cada uno tiene su rol y tú le vas a enamorar al vigilante. Cada uno tiene su rol. ¿Qué somos? Coautores. Alguien podrá decir, doctor Almanza, pero Fran Almanza solamente estuvo en la puerta y por lo tanto es cómplice secundario, aparentemente. ¿Pero por qué se volvió coautor? Porque participó en qué etapa. Planificación y división de funciones. Al haber participado en la primera etapa, que es planificación y división de funciones, así cuando ejecuten sea algo mínimo lo que él haga, ¿en qué se convirtió? En coautor. ¿Me siguen? Hubo un caso que te hace entender esto. Lamentablemente no puedo abrir mi correo si no les hubiera puesto el video, pero se los puedo contar. Cierto día, en Lima, un policía en actividad, creo que era un comandante de la policía,
se va a comprar a una pollería un pollito para llevar a su casa para que coman sus hijos, ¿cierto? Pollo para llevar. Y es clásica. Tú compras tu pollito en caja, ¿cierto? Te dan tu ticket, le das tu ticket al que prepara el pollo y te dice, siéntese señor mientras hacemos un paquete. Espérese un segundo ahí que le vamos a armar su paquete, ¿no? Tú estás preparado y el policía está sentado esperando que le entreguen su pedido. Y en ese momento ingresan a la pollería 2 delincuentes con pistola y empiezan a robar a todos los que están en las mesas, ¿cierto? A los de la mesa del fondo incluso les pegan. A uno de ellos le meten su lapo, le pegan, ¿cierto? Y le empiezan a quitar a todos sus pertenencias. El comandante se ve en el video, los mira, los entra, gira con ellos, ¿cierto? ¿Para qué? Para tenerlos a tiro, ¿verdad? Y cuando están metiéndose ya a la caja y le están a él, digamos, ya perdiendo la mirada, el comandante saca su pistola. Y cuando saca su pistola y les va a disparar, los de la mesa del fondo, que han sido asaltados y también han sido golpeados, ¿cierto? Le matan al comandante. ¿Por qué? Porque también eran cómplices, eran coautores. Si no, ¿para qué estaban en el restaurante? Les habían entrado primero. Eran del grupo de contingencia. Por si algo sale. Pregunto, si el comandante no sacaba su pistola, ¿ellos hubieran intervenido? ¿No? Se hubieran seguido comiendo su pollo. Los otros entraban, se largaban. Pero eran coautores también. Porque ¿cuál era su función? Estar en la pollería por si algo sale mal. ¿Entienden? Ellos son los que en términos de investigación criminal se les llama los que entran de avanzada. ¿Y entran de avanzada para qué? Para posicionarse en el lugar y garantizar el hecho. Entonces, ¿qué son? Coautores. Doctor, disculpe, se me viene a la mente un ejemplo de un caso de una mujer que cocina para una organización que son narcotraficantes. En este caso, la mujer se dedica solamente a la alimentación, a cocinar, pero en un lugar lejano, solamente esa es su función, cocinar para esta organización criminal. ¿Y ahí qué condición tendría ella? Bueno, sobre eso hay un pronunciamiento de la Corte Suprema, sobre ese caso que usted me cuenta. ¿Qué pasó? Este es el tema, el clásico tema. Adelante, doctora, más vale tarde que nunca. La extrañamos, pero hemos podido vivir con eso. Pase. Bien, a ver, el tema es bien conocido. Yo coincido con lo que dijo la Suprema. ¿De acuerdo? Vamos. La cocinera llega porque ve un aviso en el periódico, ¿cierto? Y el aviso que dice, se necesita cocinera. ¿Para dónde? Para el Braille. ¿Cierto? Entonces ya va y le entrevistan y le dicen, ¿qué sabe hacer? Cocina. Ay, cocina todo para ver qué no. Y le cocina algo. Los tipos que le van a contratar prueban, no, qué rico, qué bien. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen? La contratan como cocinera. ¿Cierto? Ella vive en el campamento. Los sábados baja para comprar provisiones y regresa el domingo. Y tiene provisiones para toda la semana, ¿verdad? ¿Y qué hace? Les hace comer a los narcos, desayuno, almuerzo y cena. ¿Cierto? Muy bien. Doctora Almanza, ella ve que preparando la claro que sí. Es más, ella mira cómo pisan y mira todo el proceso. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es su chamba? Cocinar. Así es. Sin embargo, su chamba de ella es cocinar. Pregunto. Ella, con su comida, contribuye a que los narcos realicen la droga o no? Sí. ¿Contribuye o no? Sí. No, porque una vez que han comido también papeos, pisan con más fuerza, preparan mejor, ¿o no? Claro, bien alimentados, ella contribuye, ¿cierto? Sin embargo, su conducta es atípica. ¿Y por qué su conducta es atípica? Porque ella no participó en ninguna actividad propia de las drogas. ¿Me entienden? Distinto es, doctora, cuando yo te suministro los celulares sabiendo que con eso vas a extorsionar porque aporto así a correlación criminal. Porque el celular es la herramienta con la que cometen la droga, ¿verdad?
con la que van a extorsionar. Mira, en este caso, la cocinera que hace la de comer. La policía, que no entiende imputación objetiva, porque no tiene por qué entender, porque a la policía no le forman el derecho, ¿qué hace? Le capturan también a la cocinera, ¿cierto? Y a todos los presentan, a todos los narcos que han capturado los presentan, y a la señora también, a la cocinera. Y le ponen ahí jefa del comité de alimentación. ¿Cierto? Entonces, esta señora, su conducta es completamente neutral, porque hacerles comer no contribuye a ningún acto propio del delito de drogas, ¿verdad? ¿Me siguen? Pero ¿qué tal si un día sale un video de la señora cocinando, pero la droga? Porque saben que se cocina, ¿verdad? ¿Se cocina? Ahí sí, ¿entró en el tema o no? Ya se metió al tiro. Mientras cocinaba alimentos, no había problema, ¿verdad? Pero si mete mano en la bailada de la droga, ya estamos feos. Ya ella, ¿a qué está ayudando? A la preparación de la... O si al día siguiente se le ve pisando la coca. ¿Cierto? ¿Y en qué se metió? Entonces, ¿qué cosa quiero que entiendan? Que ahí la conducta de la señora es una conducta completamente neutral. Una conducta atípica. ¿Por qué? Porque su contribución no abona en nada a los elementos del tráfico ilícito de drogas. ¿Se entiende? Su ejemplo muy bonito, doctora. Me encantó. Y sirve para entender esto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve su ejemplo? Todo lo que es participación delictiva, para que sea participación, tiene que contribuir en elementos del delito. ¿Cierto? Hay un caso, doctor. Buenas tardes. Igual, doctor, como sale un caso, tres efectivos policiales, ¿Sí? entre A, B, C, A de primera, B, C de segunda, y de segundo grado. A, B aparentemente planifican, digamos, sustraer dinero a un ciudadano. Pero C, efectivo policial C, casualmente se aparece en el patrullero y le invitan a su... Hacen supuestamente una intervención y sustraen, lo despojan, en este caso el ciudadano, 60.000 soles. Curiosamente, justo el vehículo no registra, el patrullero policial, tiene 3 cámaras, no registra pues ninguna no registra el hecho del robo, pero sí registra en el momento en que C, que se había personado casualmente, llevando al ciudadano como detenido hacia el patrullero. Mientras que A, y ve que hayan planificado A, haciendo su uso de reglamento de armas, pues, ¿no? O como si estuviera indicando la acceso al vehículo. Entonces, el representante del Ministerio Público le imputó 2 delitos: robo agravado y secuestro. En este caso, la participación de C, que casualmente es sumado, participó, también estaría dentro de coautoría. A ver, vamos a empezar a descomponer de saque el tema. Primero, el policía no participó en el momento mismo de la planificación, ¿cierto? Pero sobre la marcha se enteró de lo que los otros habían empezado a hacer, ¿cierto? Y con su participación contribuyó que el delito se consume. ¿Me entienden? Con lo cual él no hizo una omisión, porque incluso él se hubiera vinculado en una responsabilidad penal si es que él se hubiera quedado en su asiento del patrullero sin hacer nada. ¿Por qué? Porque le habríamos imputado una omisión punible. Tú como policía tenías un deber de evitabilidad. Tú tenías que intervenir porque hay un hecho en flagrancia que están cometiendo tus colegas. Tú como policía, ¿qué tenías que hacer? Omitir, hacer lo que has hecho, es delito. Tú tenías que haber impedido que eso se consume, ¿verdad? ¿Me siguen? Pero no es ese el caso. ¿Por qué? Porque no es que se quedó sentado en su asiento mirando, sino que hizo él. Se sumó al hecho. Sabiendo lo que están haciendo, participó. En eso que estamos hablando, absoluta coautoría. Porque él realizó actos de ¿qué? De ejecución. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Ya. Pero ¿qué pasa? Si
tú decides matar a una persona, lo matas. Y cuando la persona ya murió, me llamas y me dices, tú que eres mi amigo, ayúdame a desaparecer el cuerpo. Y entre los dos cortamos, trozamos, partimos y empezamos a repartir por Lima o por Ayacucho las partes del cadáver. La pregunta es, ¿yo qué soy? ¿Soy cómplice? ¿Qué soy? ¿Autor? No, pues no. ¿Saben por qué no? Porque cuando yo llegué, el homicidio ya estaba consumado. Después de la consumación no hay participación delictiva. Yo no participo en absolutamente nada, ni como autor ni como partícipe respecto al homicidio. Porque cuando yo llegué, ya estaba consumado. Lo que yo estoy cometiendo al cortar el cadáver y repartirlo y desaparecerlo es un delito contra omisión de justicia. Estoy haciendo ya un encubrimiento, porque estoy llegando de manera posterior. Entonces nunca se olviden, autoría y participación nunca se da después de la consumación. La idea es antes de la consumación. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es lo común que tiene que haber en coautoría? Lo común que tiene que haber en coautoría es división de funciones, planificación conjunta y lo más importante, ejecución conjunta. Yo siempre explico coautoría como el ejemplo de la selección peruana, que ayer, por cierto, volvió a ganar, ¿no? ¿Cierto? Se acordó que había que meter goles. ¿Cierto? ¿Quién metió el gol ayer? Pues el penal era que meta, no ayer. ¿Cierto? Ayer metió Cueva su gol, pero vamos, ayer Cueva mete el gol, pero ¿saben qué? Ese gol es coautoría de quién? De los 11 que estuvieron en la cancha, incluso del arquero. ¿Por qué? Porque los 11 estuvieron allí cuando se metió el gol. Los 11 son coautores. El que le dio el pase, ¿cierto? Todos son coautores. Porque planificaron juntos, se dividieron funciones y ejecutaron el hecho juntos. No interesa quién metió la pelota al arco, pero el gol es de los 11. Doctor, ¿y quién es partícipe? Los que no jugaron el partido, pero contribuyeron a que ese partido se juegue. Por ejemplo, los utileros. O sea, le llevaron los chimpunes, le llevaron la camiseta, la chompa para que se pongan. ¿Ellos qué son? Cómplices. Primarios, porque sin eso no se habría podido jugar. ¿Me entienden? El masajista, cómplice también, secundario. ¿Por qué? Porque con masajeada o sin masajeada el pueblo hubiera jugado. Cómplice, secundario. ¿Y Gareca? Gareca no es coautor porque no jugó. Pero les dijo lo que tenían que hacer o no. ¿Qué sería? Autor. El instigador. Gareca sería el instigador. ¿Por qué hace el instigador? Determina, te convence para que hagas algo. Entonces, ¿qué hizo Gareca? Dibujó la jugada. Le dijo, vas a pasar desde acá a acá, vas a entrar acá. Entonces, Gareca es el instigador. Los utileros, ¿qué son? Cómplices. Masajista también cómplice. ¿Y los 11 que están en la cancha? Así es, coautores. ¿Me siguen? Ya, ¿no me entienden con ese ejemplo? Entiéndanmelo con una obra de teatro. Miren este escenario, acá está la obra de teatro. Los dos que se besan apasionadamente, Romeo y Julieta, ¿qué son? ¿Qué son? Coautores. ¿Cierto? ¿El guionista qué cosa es? El instigador. Y el que está en la iluminación, cambiando las luces, cómplice. El que baja el telón, es cómplice. ¿Ya? Entonces, los autores son los que ejecutan directamente el hecho. Los coautores es cuando son varios, ¿cierto? Y cuando son varios autores, ¿en qué se diferencian los varios autores de los coautores? ¿Es lo mismo? Miren, es importante que lo diferencien. Porque, por ejemplo, como les decía en la mañana, solamente cometen agravantes del TIC, solamente cometen agravantes en materia penal, agravante 3 o más personas, cuando hay coautoría. Ese agravante 3 o más personas, ese agravante nunca se da en varios autores. El agravante, cuando se cometen de 2 o más personas, 3 o más personas, solo funciona en coautoría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante diferenciar coautores de varios autores. Yo me acuerdo mucho de un partido entre la U y Alianza, en Lima, en el Nacional. Ni siquiera fue en el de la U ni en el de Alianza, fue en el Nacional. ¿Y saben qué? La U estaba empatando y con el empate clasificaba.
y faltando un minuto, el árbitro que era aliancista cobró un penal inexistente. ¿Cierto? Inexistente. Y para asegurar, el mismo árbitro pateó. Para asegurarme, porque no quería correr el riesgo de que falle. ¿Y saben qué? Metió su gol, ¿no? Y cuando metió su gol, de la tribuna le empezaron a tirar objetos. Mi pregunta es, los que le tiraron objetos y lo lesionaron al árbitro cometieron lesiones, ¿cierto? ¿Son coautores? No son coautores, porque no se pusieron de acuerdo, no planificaron, no se dividieron roles, ni se conocían por último. ¿Pero qué son? Varios autores. Eso aplica a un tema de drogas. Si yo decido mandar drogas al extranjero, siempre mando 3 o 4 a la vez, nunca mando uno. Eso no existe. ¿Por qué mando 3 o 4? Porque si lo cogen a uno o lo cogen a 2, por lo menos pasan 2, ¿verdad? ¿Ya? Pero jamás 4 se conocen. ¿Para qué? Porque si se conocieran se podrían delatar los unos a los otros, ¿verdad? Mira, el día que yo he trabajado en temas de fiscalía, en temas de drogas, es una cosa. Cuando un tipo cae con droga, un burro cae con droga, el mundo se le viene encima. Tú tienes que amarrarlo para que no se mate, porque se quiere autoeliminar. Porque mira la pena que le espera. ¿Cierto? Entonces, cuando cae con droga, el tipo entra en tronco. Y si yo le digo, si me das información te puedes salvar, y él sabe que en su mismo avión están viendo 3, ¿qué hace para salvarse? Los delata, les avisa. Entonces, por esa razón, nunca los burros saben cuántos van ni quién más es burro con él. ¿Cierto? Doctora Nanza, pero entonces, ¿cómo se da cuenta la policía que son varios autores? Fácil, pues. Porque a veces se hace un muestreo total en el avión. Cuando se encuentra droga, generalmente se busca más y encuentran a 2 o 3, a 3 se encuentran droga. ¿Cierto? ¿Y saben qué? La droga es exactamente igual en composición, en pureza, en modelo de empaque. Han usado el mismo color de cinta adhesiva, con lo cual los vinculan o no. Y los 3 cuentan la misma historia, además. Entonces, ¿agravante 297? No, porque estos 3 ni se conocen. Eso es simplemente 296. Varios autores, no coautores. Y eso me elimina la forma agravada. ¿De acuerdo? Por eso es importante diferenciar coautores de varios autores. Muy bien. Los partícipes, yo he escuchado a varios docentes decir, los partícipes no tienen dominio. Claro que tienen dominio los partícipes, por supuesto que tienen dominio, pero tienen un dominio menor. Miren, hasta el caña tiene dominio. Porque si el robo se tiene que realizar a las 3 de la madrugada, porque a esa hora hay cambio de guardia, y el caña que está llevándolos desiste en el camino y le dice, bájense de mi carro, ¿tiene dominio o no? El robo no se produce. Tiene dominio, pero un dominio secundario. Los que tienen un dominio fundamental son los autores y coautores. Muy bien, los partícipes que hacen colaboran, ¿no? En otros países se le llaman colaboradores. Primario y secundario. Y el instigador que hace determina. El instigador es el cerebro, el que da la idea, el que convence, persuade. ¿Y cómo persuade? ¿Cómo persuade? La forma más común de persuadir es así. Oye, esta vaina, pues, no lo voy a hacer. Ya mira, te voy a pagar. ¿Lo haces? Ya, ahora sí. La forma más común de instigar es con plata. Doctor, y con afectivo también. ¿Saben cómo es afectivo o no? Si haces lo que te digo, te voy a premiar. ¿Dónde? Ya sabes todo. ¿Eso qué es? Instigación. Te estoy convenciendo. El instigador, para que lo convenza al ejecutor, puede valerse de cualquier cosa. Hoy día está vigente ya el delito de sicariato, por lo tanto ya el ejemplo que voy a poner no se aplica. Pero en el tiempo de Avencia Mesa, ¿recuerdan? ¿Avencia qué hizo? ¿Le pagó a quién? A Mamanchura. ¿Para qué? Para que la asesine a quién? A Alicia Delgado. Avencia fue condenada como instigadora, porque le instigó a Mamanchura para que mate. ¿Y cómo lo convenció? Usando plata, dinero. Y Mamanchura fue condenada como autor directo.
no autor mediato. ¿Por qué? Porque Mamantura tenía voluntad. Cuando Mamantura hubiera sido instrumento y Avencia hubiera sido autora mediata, si es que le hubiera dicho a Mamantura, dale su agüita a Lisita, y en la agüita que había puesto, y eso no sabía Mamantura, ahí sería Mamantura instrumento y Alicia autor, y Avencia autora mediata. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué tenía? Pues tenía voluntad Mamantura. ¿Y por qué le estaba matando a Alicia? Porque quería ganarse dinero. ¿Entienden? Hay un principio que regula la participación delictiva en las autoridades de dominio, que significa no hay partícipe si es que no hay autor. Ese principio se llama accesoriedad a la participación. Solo puede haber partícipe si es que hay autor. Ejemplo. Y ejemplo clásico, ¿eh? Que pasó en Lima. Cierto doctor había sacado los pies del plato. Pero yo sé que no cree, pero a veces pasa, a veces hay hombres poderosos. ¿Verdad? Ustedes se sorprenden, sí. Yo he visto casos. ¿Cierto? Suena increíble, pero pasa. Entonces, no todos los hombres somos así, fieles. Hay algunos distintos. Entonces, su mujer, ¿qué cosa quiere hacerle? Lo quiere envenenar. Así que, ¿qué hace? Le prepara su potaje favorito, su torta más deliciosa, y le mete en la torta arsénico. Pero para que él no se dé cuenta, va a la pastelería y a su amiga, la dueña de la pastelería, le dice: ¿sabes qué? Este veneno métele a la torta. No, le dice, eso no se hace así. No es que yo le voy a espolvorear encima. Esto lo tengo que poner desde la preparación. O sea, tengo que hacer la torta con esto. Y no puede ser con cualquier torta, porque si lo hacemos con torta de vainilla se va a sentir. Tiene que ser con torta de chocolate para que lo neutra. ¿Entienden? Entonces, de la panadería hace la preparación, pone el arsénico y la torta está lista. Y la señora le dice: toma los 50. No, no sea graciosa. 50 soles yo cobro por una torta normal. Esta ha requerido preparación especial. Esta vale 200 mangos. 200, ya, pero 200. ¿Entienden? Y la mujer va con la torta, pues, para darle la torta al marido. Llega el día del cumpleaños, que es al día siguiente, ella saca del refrigerador la torta y le da al marido. ¿Cierto? Y cuando el marido está por comer, era la torta de aniversario todavía de boda. ¿Me entienden? El marido está por comer, interrumpen unos mariachis. El marido había contratado. Hora loca. Locura de amor. El marido quería reconquistarla. Y eso es caso real que pasó. Y ante tanto el marido se arrodilla y le pide perdón. Y le dice: qué tonto fui. ¿Cierto? Tú eres la mujer de mi vida. Y la mujer llora, lo abraza, ¿cierto? Y cuando el marido va a comer la torta le dice: no comas. No comas. ¿Por qué? Porque esa torta tiene veneno. Mira, te quería matar en mi locura. Pero como nos hemos reconciliado y te he perdonado, no comas. ¿Ya? Así le has puesto veneno. ¿Y cómo? Cuéntame. Acá pues en Tortas Avis he ido, mi amiga lo ha hecho. Lo ha hecho. Y como el marido es abogado, se va con la torta a la fiscalía, ¿cierto? Y denuncia ¿a quién? A la esposa no, porque la esposa se arrepintió y le dijo. Entonces su conducta es atípica, galita criminis, ¿cierto? Porque ella se arrepintió y no hubo consumación. ¿Pero a quién le denuncia? Sí, porque está dolido, pero le denuncia a la de la, porque también se entendía con la de la pastelería. Este era bravo. Entonces va y me denuncia. Mira lo que han preparado para matarme. La pregunta es: ¿la de la pastelería comete delito o no? ¿Qué cometería?
cómplice. Entonces, ¿hay autor de homicidio? No. ¿Y si no hay autor, puede haber cómplice? No. Así que le dicen al fiscal, el fiscal le dice al señor, ¿qué le dice? Mira, compadre, es que llévate esta torta y no me friegues. Porque si tú no has muerto, no hay homicidio. Y si no hay autor de homicidio, menos va a haber cómplice. Accesoriedad en la participación. Eso dentro de la teoría de los signos, la que se aplica en el Perú. Si estaríamos en países que aplican teorías objetivas y teoría de participación, que son las teorías de Jacobs, sí respondería. Porque cada uno responde de manera autónoma y de manera independiente. ¿Cierto? Porque ahí se aplicaría el principio de lesividad. Aún por un momento estuvo en peligro el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque la torta estuvo bien cerca a él. Y de no ser por la hora loca, se la come. ¿Cierto? Pero bueno, en nuestra legislación se respeta mucho el principio de acceder a la participación. No puede haber partícipe si es que no hay autor. Entonces, como se darán cuenta, la autoría de participación que acabo de explicar es una autoría de participación que tiene que ver con ¿qué? Con delitos de dominio. Voy a poner un ejemplo para que... ¿Tienen tiempo, no? ¿Podemos hablar un poco más? Sí. ¿Seguro? ¿Sí? Ya. Bien, es un caso que pasó en España, caso real, del grupo terrorista ETA. Ya está bien, está bien. Gracias, doctora. Es un caso que pasó en España del grupo terrorista ETA. ¿Qué pasó? Ocurrió que el grupo terrorista ETA se parecía a lo que hacía más o menos Sendero Luminoso, lo que hacía el MRTA. ¿Cómo se llama eso? Trabajaban con células. Y una célula no conocía a la otra y la otra a la otra, ¿para qué? Para evitar que se delaten, ¿verdad? Entonces, cierta célula terrorista del grupo ETA recibió una orden, y la orden fue secuestrar a un empresario para extorsionarlo y pedirle cupos. La clásica forma de los grupos terroristas de financiarse, ¿verdad? Una forma de financiarse a través de extorsiones. ¿Sí? Entonces, la policía los tenía siguiendo, porque la policía había interceptado esa comunicación. La policía los pudo haber capturado el día en que iban a secuestrar al empresario. Pero ¿saben por qué no los captura ese día? Porque las máximas de la experiencia respecto a esa organización criminal decía que cuando una célula interviene en la planificación y el secuestro, otra interviene en el cobro del rescate. Por lo tanto, ¿qué querían? Capturar a la otra. Entonces, ¿por eso qué hacen? Lo dejan que secuestren y lo dejan que lleguen al rehén. Y todo eso lo hacen en seguimiento. La policía española hace en seguimiento. Y eso está documentado, lo que les estoy contando. Entonces, ¿qué hacen estos tres tipos de la organización subversiva ETA? ¿Qué hacen? Alquilan un carro. Esos taxistas que tienen su carro, que ellos trabajan a medio tiempo, así como en el Perú, exactamente pasa en España. Se compran su carro a plazos para hacer taxi, trabajan un turno y el otro turno lo alquilan para ayudarse a pagar. Muy bien. Entonces, ese es el caso. El tipo era lechucero, el taxista trabajaba de noche y en el día les alquila el carro a la organización terrorista. ¿Sabía que eran terrucos? No. ¿Cierto? ¿Sabía? No. Les alquila el carro simplemente. Y en ese carro hacen el marcaje, hacen el reglaje, en ese carro hacen el secuestro. Y en ese carro llevan al lugar donde iban a tener escondido al rehén. ¿Hasta ahí me siguen? La policía tiene el dato de quiénes son los tres y de quién le alquilaron el taxi y quién prestó la llave del carro con el contrato de arrendamiento del carro. ¿Ya? Y también siguen hasta donde guardan a la persona que era secuestrada. Y ahí aparece otro personaje, y este otro personaje, ¿saben quién es? La dueña del edificio donde alquilan. En España le llaman, alquilan un piso. Un piso es un departamento, un ambiente dentro del edificio. Puede ser un departamento, un mínimo, un cuarto, un piso. Y ese piso que alquilan, la señora le dice, ¿para qué lo quieren? Y ellos le dicen, bueno, en realidad señora, no pregunte mucho, pero tenemos que guardar una persona acá por tiempo y puede que haga bulla. Ah, ¿para eso lo quieren? Sí, para eso. Entonces, les voy a alquilar el piso del fondo.
porque ahí no hay ventanas y ahí la bulla no se siente. Muy bien, y les alquila el piso del fondo. Pero como estos tres no sabían cocinar, no sabían lavar, no sabían limpiar, no sabían hacer nada, contratan una empleada. Y esto duró como un mes, porque un mes se demoraron en pagar el rescate. Durante ese mes, esa empleada, ¿qué hacía? Cocinaba, lavaba, planchaba, ¿cierto? Obviamente la empleada, ¿qué pasa? Miraba cada vez que iba a la casa. Al rehén, lo veía amarrado ahí debajo de la escalera, porque así lo tenían, amarrado debajo de la escalera, ¿cierto? Muy bien. Llega el día de la entrega del dinero y la policía realiza la captura, pues ya resignada, porque no participa otra célula, la misma célula le encargan recuperar la plata del rescate. Así que la policía resignada solamente los captura al que alquiló el taxi, a la señora que alquila el departamento, la pieza, y el empleado. Y obviamente a los tres miembros de ETA, ¿verdad? Pregunto, de todo ese grupo, en el caso que les he puesto, ¿quién es quién? ¿Los tres qué serían? ¿Autores o coautores? Los tres serían coautores. Muy bien. La señora que les alquila la pieza del departamento donde van a tener al rehén, ¿qué sería? ¿Responde o no responde? Sí responde. ¿Por qué responde? Vamos, el tipo que les alquila el auto con el que hacen el reglaje y con el que secuestran, ¿responde o no responde? No responde, muy bien, porque la conducta del que les alquila el carro es una conducta neutral. Prohibición de regreso, ¿verdad? Él cumple un rol de alquilar un carro. Ellos aprovechan de su rol y cometen el hecho, conducta neutral, prohibición de regreso. Muy bien. ¿Y la señora de la pieza? ¿Y la empleada? ¿Responden o no? ¿La empleada responde? ¿La señora que alquila la pieza responde? Doctores, mal pues. Mal. Hace rato lo expliqué. La señora que alquila la pieza sí responde, porque ella colaboró en algo que es esencial en el delito. ¿Cuál es? Dar el ambiente donde van a privar de libertad, ¿no? Ella sí contribuyó a un elemento del delito. ¿Cuál es su contribución? Contribuyó a un elemento del delito. ¿Cuál es? Privación de libertad. ¿Qué cosa proporcionó? El ambiente donde van a esconder al rey, sabiendo que es para eso, ¿verdad? Muy bien. Colaboró en un elemento esencial. ¿Y en qué elemento esencial colaboró la señora que servía, cocinaba, lavaba, planchaba? Ninguno, no es su rollo. Ella limpiaba. Ahora, pero ella pudo haber denunciado, no es su obligación. No es su deber, no es sujeto obligado. ¿De acuerdo? ¿Me siguen en el ejemplo? Eso lo resolvió el juez en España y el tema subió en apelación porque la Fiscalía había imputado cargos a todos. Y la Corte Suprema en España confirmó la resolución del juez que decía que la señora de limpieza no respondía. Y ese caso se parece mucho al que tú me contaste, ¿verdad? Sí, la cocinera. De la cocinera de los narcos. ¿Cierto? En España incluso lo procesaron al oro de los narcos. No sé si vieron en internet. ¿El oro? El oro. El oro es desgraciado, el oro. Estaba entrenado, ¿sabes para qué? Era el oro campana. Cuando venía la policía, gritaba: ¡la policía! Y el oro también fue intervenido y fue enviado. El oro cumplía un rol dentro de la organización. La gente discutía si era coautor o era cómplice. No, pero qué maravilla del oro, ¿cómo lo pueden haber entrenado? Ahí hay un clásico ejemplo de que de una autoridad inmediata se instrumentaliza un animal, puede pasar. Ustedes se ríen, pero en el Perú también pasó una cosa así. En Iquitos había los monitos en el mariposario que habían sido entrenados por unos miserables para sustraerle a su cámara a los turistas. ¿Qué hacía el mono? Le quitaba su cámara al turista
y se internaba al monte. ¿Entienden? Con lo cual el turista que pensaba que era una gracia del mono. Y se reía y lo contaba todavía como anécdota, ¿no? He perdido mi cámara, ¿qué ha pasado? Me ha quitado un mono. Lo que no sabía es que detrás de ese mono había un entrenador de mono. Que cada vez que el mono traía su cámara, ¿qué le daba? Sus golosinas, las cosas que le gustaban al mono, con lo cual el mono pues, estaba aplicado en esa función. Hasta que un día la policía le hizo el seguimiento al mono, porque ya habían varios casos que se reportaron de turistas, ¿no? Y el mono tenía un destino final, donde cierta persona que lo enviaba a cometer esos hechos. Y no era solamente un mono, eran 3 monos encargados de esa labor. Porque el ingenio no tiene a veces límites, ¿no? Muy bien. Entonces, todo lo que les he explicado, ¿qué cosa es? Autoría y participación, que tiene que ver con ¿qué? Con delitos de dominio. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta autoría y participación no funciona cuando hay delitos de infracción del deber. ¿Por qué? Porque en delitos de infracción del deber, nada de esto se aplica. El mismo Roxin cambió de idea años después de hacer su teoría del dominio del hecho y dijo: mi teoría del dominio del hecho solamente sirve para delitos de dominio. Para delitos de infracción del deber, donde hay doble nivel de infracción, un deber general y un deber especial, ¿cierto? Solo funciona esta teoría que voy a presentar, la su teoría. ¿Y cuál es su teoría? Tan simple como esta. Roxin dice: en delitos de infracción del deber, solamente puede ser autor el que tiene los 2 deberes. Haga lo que haga. Doctor, si el que tiene los 2 deberes solo colabora, es autor. Si el que tiene los 2 deberes solo da la idea y determina, es autor. Porque no interesa qué haga. Lo que interesa es que tenga los 2 deberes. Si en él recaen los 2 deberes, es autor automáticamente. Los delitos de infracción del deber solamente pueden ser cometidos por el que tiene los 2 deberes. Doctor Almanza, y el otro que participa con él nunca podrá ser autor. Lo máximo que llegará es a ¿qué? A cómplice, a partícipe. ¿Vamos? Había un ejemplo que ponían siempre en el Consejo de la Magistratura y ponían el ejemplo de la llave. El almacenero de la municipalidad le da la llave, ¿cierto? ¿A quién? A su vecino. Y le dice: mira, yo soy el almacenero, en ese almacén hay muchas computadoras, así que tú métete en la noche, a las 3 de la mañana hay cambio de guardia y a esa hora tú entras, tomas esta la llave, te doy el gran dato. A esa hora está fácil, ¿cierto? Encima, ¿qué le doy? La llave. Anda tú y saca los bienes. Y cuando los tengas, japanajá, nos repartimos. Y la pregunta era: ¿qué cosa era el almacenero y qué cosa era él? Vecino. Si a esto le aplicas la teoría del dominio que explicaba hace un rato, no, si le aplicas la teoría del dominio, si le aplicas teoría del dominio, no serían coautores porque no hay ejecución conjunta. ¿Qué serían? Instigador. Y el otro sería autor directo, ¿verdad? Muy bien, instigador. Pero acá no estamos en delitos de dominio. Así que el almacenero, ¿qué sería? Autor. ¿Y el vecino qué sería? Cómplice. Doctor, pero si el vecino es el que saca los bienes, cómplice. ¿Por qué? Porque el vecino no tiene los 2 deberes. El vecino solamente tiene uno de los 2 deberes. ¿De acuerdo? Por favor, no confundan delitos especiales con delitos de infracción del deber. Si bien es cierto, todos los delitos de infracción del deber tienen sujeto activo calificado, no todos los delitos con sujeto activo calificado son delitos de infracción del deber. Adelante, doctores, ¿cómo están? No todos los delitos con sujeto activo calificado son delitos de infracción del deber. ¿Ya? ¿Estamos? El otro ejemplo es el de la pareja de una parejita. ¿Se acuerdan del ejemplo? Una vez me mucho cuando vino. Una parejita que se amaba, un hombre y una mujer, una relación muy linda. De verdad, una relación muy bonita. Se amaba.
Pero había un pequeño detalle, un detalle menor, casi insignificante, pero bueno, al fin y al cabo era un detalle. Ella era casada. El detalle. ¿Cierto? ¿Pasa o no? Pasa, ¿verdad? El que esté libre de pecado. Muy bien. Un día, esa parejita decide eliminar al detalle. Decide eliminar al detalle. Así que la mujer le dice al marido no, la mujer le dice al... No, suena feo. La mujer le dice a su medio naranja. Le dice, mira, vamos a eliminarlo, pero vamos a hacerlo bien. Él es alérgico a esta sustancia. Si esta sustancia él la ingiere, se muere, porque se le cierran las vías respiratorias, se le hincha por dentro y no va a llegar ni al médico. Si estoy yo tengo cómo inyectarlo, pero así que yo me voy a largar a Estados Unidos, ¿cierto? Yo voy a estar en Estados Unidos y tú, en mi ausencia, le pones esto en el azúcar. Él toma su desayuno, se pone azúcar porque él siempre toma con azúcar, ¿de acuerdo? Y ahí queda. ¿Bien planeado o no? Ese día, en la madrugada, a los días que la mujer se va a Estados Unidos, este señor González se llamaba, ingresa a la casa, ¿no? Y una vez que ingresa, el esposo está durmiendo. Él ya conocía la casa muy bien, pues ahí paraba, ¿no? Entra, sabe dónde está la refri, el azúcar, todo. Se abre una chela, toma su cervecita, se sienta en el sofá, pone el tema en el azúcar. Y ustedes dirán, ¿por qué ese tanto detalle? Que se toma su cervecita y esto. Porque no hay crimen perfecto. ¿Saben lo que había pasado? Apenas se fue la mujer a Estados Unidos, el esposo se sintió solo e inseguro. ¿Y qué puso? Cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad de la casa no sabía que la habían puesto ni González ni la esposa. ¿Cierto? Pequeño detalle, ¿verdad? Y a la mañana siguiente el señor tomó su cafecito con su azúcar, se cayó al piso, quiso alcanzar el teléfono, pero ni siquiera logró llamar la ambulancia. Pero con el ruido que hacía, porque se movía, gritaba, saltaba, los vecinos bajaron, ¿cierto? ¿Pero ya lo encontraron? Bueno. La policía vino al levantamiento del cadáver y me acuerdo mucho un alférez, que era un tipo, esos que han salido de la escuela y están afanosos. Mira todo, ¿no? Y en eso mete su dedito a la cámara y ve pintura fresca. ¿No ves que la ponen en la pared? Y dice, estas cámaras, a ver. Y miran, revisan, y obviamente pues se ve que en la puerta entra el tipo, se ve como abre su chela, la toma, y ven que le pone algo en el azúcar. Mandan a analizar el azúcar y encuentran la sustancia que le había generado la alergia. Investigan al tipo y verifican que el tipo, los vecinos, el pata del vigilante del barrio dice, no, el señor González siempre viene, la señora nos ha dicho que es un masajista. Entonces, ¿qué hace la policía? Mantiene silencio de todo lo que han hecho y la mujer vuelve con ocasión del entierro, ¿verdad? Y cuando vuelve la capturan en el aeropuerto. Apenas llega, recién bajadita del avión, se te captura por el homicidio. ¿Me sigue? Muy bien. De todo lo que he explicado el día en la tarde, ¿cómo resolverían el caso? ¿Ella qué es? ¿Qué es él? En autoría y participación. A ver, la doctora me dice autor y cómplice. ¿Quién es autor? ¿Por qué? ¿Y por qué es autora? ¿Por qué es autora? Ah, sí es la autora por eso. Porque
Porque ella, para empezar, ¿qué delito es? ¿Qué delito es? Parricidio. ¿Y el parricidio es delito de dominio o de infracción del deber? Porque se vulneran dos deberes. Por lo tanto, en un delito de infracción del deber, ¿quién siempre es el autor? El que tiene los dos deberes. ¿Quién tiene los dos deberes? La esposa y es la autora. ¿Y González? Cómplice. ¿De qué? De parricidio. ¿Por qué? Porque él no tiene los dos deberes. Esto había dudas antes, ¿no? Hubo un juez supremo, el Dr. Villestein, que sacaba sus votos contrarios a esa teoría que estoy explicando, porque él seguía un poco la teoría de Jacobs, ¿cierto? De la cultura. Y había el tema de diarios Chicha, en el tema del Santa, sacó unos votos medios así disímiles a lo que se venía sacando en la Suprema. Pero hoy día ya en modificación legislativa el artículo 25 se ha modificado y el artículo 25 ya regula unidad de título de imputación, que quiere decir que ambos responden por el mismo delito, aun cuando, dice, el cómplice responde por el mismo delito cometido por el autor, aun cuando las condiciones especiales que justifiquen su punición no recaen en él. Con lo cual González también responde por parricidio, pero como él no tiene los dos deberes, ¿cómo que responderá? Como cómplice. Y solamente como autor, ¿quién? Ella. ¿Por qué? Porque ella sí tiene los dos deberes. ¿Y qué es lo que manda en la teoría de infracción del deber? Que tengan los dos deberes. ¿De acuerdo? Muy bien. Nunca se olvide. Autoría y participación siempre se estudia y se resuelve con las dos teorías, de dominio y de infracción del deber. Y nunca se discute, jamás se discute autoría y participación sin analizar imputación objetiva. Porque solo la imputación objetiva nos permite diferenciar vía prohibición de regreso. ¿Qué cosa? ¿Quién es autor? ¿Quién es partícipe? Y quién no tiene ningún rol. ¿De acuerdo? Miren, doctores. A ver. Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Yo voy a una tienda y le digo al que vende en la tienda: no, compadre, quiero comprar. ¿Qué quieres? Quiero comprar una pistola. Y él me dice: ¿una pistola? Yo no vendo pistolas. Pistolas venden al frente, ahí donde se dice armería, ahí venden pistolas. Esa es una armería legalmente constituida. Así que el tipo se va a la armería y dice que es una pistola, ¿cierto? El de la armería le dice: mira, cuñado, para que yo te venda una pistola primero tienes que sacar tu licencia. ¿Qué pistola quieres comprar? Y el otro le pregunta y le dice: necesitas pistola que sirva para matar. Entonces todas sirven para matar, ¿no? ¿Cierto? Depende de ¿para qué quieres? ¿Para matar a quién? Y él dice: es un tipo que se va a defender, es un tipo que es grandazo, que es robusto. Ah, sí, es un tipo que es grandazo, que es robusto. Llévate esta pistola, que es una pistola de 9 milímetros. ¿Qué significa? Que cuando le caiga el balazo se va a caer, porque esta bala tumba. Pero si le llevas una 22 también lo va a matar, pero no lo va a tumbar. La bala entra y lo va a matar a los minutos, ¿cierto? Pero en esos minutos que no lo va a tumbar, puede que él también te mate a ti. Así que tal vez se vayan juntos, ¿cierto? Entonces, mejor llévate esta de 9 milímetros, ¿cierto? Para que te asegures. ¿Qué tengo que hacer? Nada, con esta factura que me estás pagando el arma, tramitas tu licencia. Obtienes tu licencia, yo te entrego el arma. ¿Ya? Muy bien. El otro se va, tramita su licencia, va donde el armero y le entrega la pistola. Y dicho y hecho, sale de ahí y se va ahí donde su víctima y la mata. ¿Cierto? Pregunto, ¿el armero es cómplice? No. ¿O no? No. No es cómplice, muy bien. Porque su conducta del armero es neutral. Su conducta es neutral. ¿Qué es el delito del armero? No vender armas, porque su rol es vender armas, prohibición del regreso. Su conducta es no. ¿Entienden? Él se limita a vender armas. Y todo lo que vende es armas. Y el arma sirve para matar, ¿verdad? No está vendiendo bengala. Está vendiendo armas. Ya. Siguiente ejemplo. Ahí les voy a explicar otra cosa.
voy donde la ferretería y al ferretero le digo, por favor, un cuchillo urgente. ¿Para qué quieres? Para cortar el cuello a mi suegra. Y el ferretero que vende el cuchillo, toma, llévate este que tiene bastante filo. ¿Qué edad tiene su suegra? Tantos años, no es carne más dura, así que lleva. Pregunto, ¿responde o conducta neutral? Conducta neutral. Porque él se dedica ¿a vender cuchillos. ¿Cierto? Vamos. Al día siguiente el tipo viene, pero con la suegra cogida del cuello, pataleando, arrancando, gritando. Véndeme rápido, se me va a escapar. Véndeme un cuchillo para matarme. ¿Me entiendes? Si ahí le vende, ahí la cosa cambió, ¿no? Ya como dice que va a tener un contexto caótico. ¿Qué quiere decir un contexto caótico? Es inminente que la va a matar. Y si el otro colabora, ya respondería. ¿Me entiendes? De repente le vende y le dice, ya está bien, pero mátale afuera, vas a ensuciar la cara. No le vayas a cortar acá, ¿no? Entonces, ahí sí sería un contexto caótico. Pero ahí mismo está mucha discusión la doctrina. En el Perú muchos autores cuestionan esto, en España también, ¿cierto? Por lo tanto, en contextos caóticos es mejor no meterse. ¿Ya? Prefiero yo decir que sigue haciendo conducta, porque él vende cuchillos, es su rol. ¿Se acuerdan del caso del chiquito que murió ayer? Ayer no, antes de ayer, ¿no? En el colegio en Villa El Salvador, que le dispararon, ¿cierto? Muy bien. Ahí es responsabilidad de quién, ¿no? De hecho, del padre por no saber guardar bien su arma, ¿no? En el supuesto de que tenga licencia. ¿También del colegio? Si el profesor dijo que vio que estaba manipulando un arma, ¿por qué no le quitó? El profesor que tenía ahí, tenía un deber de garante. Y ese deber de garante se tiene que cumplir, pero ahí es un poquito más complicado. Porque ahí estaríamos hablando de pronto en un tema de la omisión impropia. Ya. Vamos, quiero terminar con esto. Los delitos se cometen por acción o por omisión. ¿Cierto? Ya. Cuando hay un tema de omisión, hay un tema de omisión cuando no haces. Una acción es un hacer. Si yo saco una pistola y disparo, es una acción. Si yo cojo la silla y le doy con la silla en la cabeza, ¿qué es? Acción. Pero si yo veo que el doctor está convulsionando y me voy sin ayudarlo, ¿qué cosa es? Omisión. ¿Me sigue? Ya, mire el ejemplo que voy a poner. ¿Tú eres casado? Imagínate que seas casado por un momento. ¿Ya? El doctor es casado. ¿Y qué hace? Se emborracha. Y se gasta la plata de la quincena en la borrachera que se mete. ¿Cierto? Y borracho como está, cruza la pista. Y cuando cruza la pista lo chanca un carro. ¿Ya? Y en el piso está él herido. Y nosotros estamos saliendo de acá del salón y lo miramos afuera que está en el piso. Y todos nosotros nos largamos. Está lloviendo. ¿Quién va a estar estudiando? ¿Cierto? Nos vamos. ¿Cometemos acción o cometemos omisión? Omisión. ¿Cierto? El que le ha atropellado venía, pero hacía permitida, venía por su carril, venía con las luces del reglamento, todo. También mira por el retrovisor que está tirado en el piso y también se larga. ¿Me entiende? No estudia, todo se larga. Y encima aparece tu mujer y te ve también que te han atropellado, tirado ahí, de tercer que tienes que ver por borracho, para que aprendas, por haberte gastado la quincena, y también se larga. ¿Cierto? ¿Cómo respondemos los tres? Los que nos fuimos de acá, el conductor que chancó y la esposa, respecto de abandonar. Claro, los tres por omisión. Pero la misma omisión, omisión diferencial. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia?
La esposa es impropia. Nosotros cometemos omisión propia. Los que nos hemos ido, omisión propia, omisión pura. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos personas que cometemos un delito de omisión de socorro. Su esposa comete omisión impropia, también conocida como omisión por omisión. ¿Por qué? Porque tu esposa es tu garante, está para cuidar. Nosotros no somos tus garantes, así que cometemos omisión pura. Tu esposa comete omisión impropia. ¿Y el chofer que te atropelló? ¿Ese qué omisión comete? Por haberse largado. Omisión pura también. Omisión propia, porque tampoco es tu garante. Eso se llama imputación a la víctima en el caso que la ha cometido. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tu mujer es la única que comete omisión impropia o omisión por omisión. ¿Y nosotros qué cometemos? Omisión propia. ¿Cuál es la diferencia? Y el que comete omisión propia responde por el delito específico, omisión de socorro. Y el que comete omisión impropia, ¿por qué delito responde? Por homicidio. En este caso, tu mujer respondería por parricidio. ¿Por qué? Por omisión impropia. Porque no te auxilió, te dejó morir. Cometió el hecho no con una acción, sino con una omisión. ¿Qué tipo de omisión? Omisión impropia. Porque es el garante. El garante comete omisión impropia si es que hay un resultado y responde por cualquier delito. Con lo cual, ¿qué omisión es más grave? Omisión impropia. Porque es la omisión del garante y te puede hacer responder en cualquier delito. Mientras que la omisión propia es una omisión para delitos específicos. Omisión a clase familiar, omisión de socorro, etc. ¿Cierto? Hoy día, yo soy fanático de la omisión impropia. Mis imputaciones en materia penal, casi en los delitos que veo, son por omisión impropia. ¿Por qué? Porque no tengo ningún manjar más grande que delitos de infracción del deber en delitos contra la función pública. ¿Por qué? Porque tengo sus roles de garante bien definidos, bien establecidos. Así es. Y cuando lo omiten y esa omisión incide en el resultado, le clavo peculado, le clavo colusión por omisión. Por omisión. ¿Qué omisión? Impropia. Ya ese caso del funcionario de hecho ha sido discutido en el tema de Vladimiro Montesinos, ¿se acuerdan? Porque Vladimiro Montesinos no tenía él sino un rol de asesor, pero en la práctica ¿qué cosa era? El jefe del CIN. Y antes el jefe del CIN manejaba todo el presupuesto del CIN, era administrador de hecho. Cuando se llegó con esos temas a la Suprema, incluso hasta el TC, ¿qué se dijo? Que existía como válida la figura de la administración de hecho, el administrador de hecho. ¿Qué quiere decir eso? En el ROF, en el MOF, en las normas no está la función, pero en la práctica sí lo está. Ya, eso es indiscutible. Porque hemos visto de un tiempo a esta parte, por ejemplo, la hija de cierto gobernador, que daba las órdenes, que manejaba las cosas. ¿Qué sería? Aparentemente un administrador de hecho. Nadie la nombró, nadie la puso, pero dispone de los bienes, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo tengo mis dudas respecto al administrador de hecho. Yo creo que en ese momento se aplicó en el tema de Vladimiro Montesinos. ¿Y por qué se aplicó en el tema de Vladimiro Montesinos? Se aplicó porque no queríamos dejar nada impune. ¿Cierto? Pero técnicamente, jurídicamente, dogmáticamente, esta posición no es aceptable. ¿Porque parte de qué? De que una usurpación de funciones te puede volver. Porque lo que hacía era usurpar funciones. ¿Cierto? Un usurpador de funciones se puede volver un administrador de hecho y responder por delitos de función. Y eso en realidad, créeme, me parece. ¿De acuerdo? Es mi opinión. Es mi opinión. Después del tema de Vladimiro nos han dado más casos. Pero en estos tiempos ya de más paz, de más quietud, de más tranquilidad, de menos conmoción, me gustaría ver si la Suprema sigue pensando igual. ¿De acuerdo? Porque no te olvides, en ese tiempo se aplicaron muchos antibióticos, mucha medicina de emergencia. No quedaba de otra, o sea, si eso, quedaba en impunidad todos los casos, ¿no? Entonces habría que ver cómo se maneja eso hoy día. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, el efecto de los 3 muyuchis que me he comido y de las 4 docenas de maicillos
está empezando a sentirse. ¿Se entendió lo que vamos a hablar de día? Sí. ¿Sí? Muy bien. Escuchen. Recomendación final. Los que vinieron en la mañana miraron que hemos visto temas muy actuales del penal, ¿verdad? Leyes que se han dictado en este año, enero, febrero del 2019, y que cambian diametralmente la forma de persecución en el Perú. Modifican de tete a tete el Código Penal, ¿cierto? Responsabilidad de personas jurídicas, extinción de dominio, ¿cierto? Hemos hablado de varias cosas. Conclusión: el derecho penal se está innovando, la persecución se está modernizando, los viejos paradigmas están cambiando. Se está cumpliendo lo que Silva Sánchez decía cuando yo estudiaba en la universidad. Silva Sánchez, cuando yo estaba en la universidad, allá en el año 90, Silva Sánchez decía: la criminalidad está cambiando, se está globalizando, se está internacionalizando, se está agrupando, se está volviendo criminalidad patrimonial y está siendo peligrosa, cada vez más difícil de combatir. El derecho penal tiene que trabajar con velocidades diferentes, tiene que innovarse, tiene que flexibilizar principios, tiene que crear nuevos delitos, tiene que ver fórmulas que antes no existían. ¿De acuerdo? Y todo eso que Silva Sánchez decía, mi profesor de Derecho Penal se burlaba y decía: mira este imbécil. ¿Verdad? Porque en ese tiempo Silva Sánchez era el jovencito Silva Sánchez, ¿cierto? Tendría pues 20 tantos años Silva Sánchez, y escribía así, tipo un genio era del Derecho Penal. Entonces él escribía así en los 90, ¿cierto? Y hoy día todo lo que Silva Sánchez escribía se materializó. Mi profe decía: ¿cómo? Pues el pensamiento no delinque. ¡Delinque! Hoy día tenemos delitos de asociación. Y en delitos de asociación, ¿qué se castiga? El pensamiento grupal sin que hayas hecho un solo acto de ejecución. Entonces el pensamiento se delinque. ¿Ves? Lo que antes no delinque, hoy día delinque. Delitos de asociación, delitos de conspiración para drogas, conspiración o no, para lavar, asociación para delinquir. El pensamiento delinque, nada más que el pensamiento colectivo. El pensamiento individual no delinque todavía. El día que el pensamiento individual delinca, ya pues todos estaremos presos, ¿no? Las cadenas perpetuas no darían. Eso ya sería complicado, ¿no? ¿Ven? ¿Qué se decía? Principio de lesividad. Solo se castiga cuando se pone el bien jurídico protegido en peligro. Mentira. Hoy ese principio se dejó de lado. Delitos de actos preparatorios, marcajes, reglajes, ¿cierto? Las personas jurídicas no responden. Mentira, hoy día responden responsabilidad autónoma. No responsabilidad subsidiaria como era antes. Antes la responsabilidad de la persona jurídica era vicaria. Lo agarras a la persona natural, chapas a la jurídica como consecuencia accesoria. ¿Cierto? Hoy día no. Te puedes ir de frente con la persona jurídica y la persona jurídica solo se salva hacia un buen compliance. ¿Cierto? ¿Ven? Antes se perseguían personas, hoy día se persiguen bienes. Antes se perseguían bienes solamente después de haber perseguido personas, con lo cual te agarro a ti, te condeno por tráfico de drogas y te quito los bienes como por el tráfico. Hoy día no, primero voy por tus bienes. Cuando yo te deje más pelado que una tuna, ¿cierto? ¿Qué hago? Recién voy por ti. Y es más fácil al revés. La vieja escuela, ¿cuál era? Primero voy por ti, cuando te condeno voy por tus bienes. Ahora no, ahora primero voy por tus bienes. Y cuando no te deje ni para el abogado, recién ¿qué hago? Recién voy por ti. Y es más fácil combatirte, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces, la criminalidad hoy día exige nuevas formas en el mundo entero. Lo que yo les cuento no es de Perú, es del mundo entero. Nuevas formas de persecución. Porque nunca se olviden, el derecho penal tiene que moverse al ritmo del crimen. El crimen se moderniza, se tecnifica, la criminalidad también. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Si no hay más preguntas, nos vemos más tarde en el balcón. ¿Cómo se llama la peña? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Hoy día es dobleteado. Para variar. ¿Ninguna pregunta más? ¿Estamos bien? ¿Sí?
Muy bien. Siempre venir a Ayacucho es también un sentimiento muy grande que tengo por esta zona. Así que muy feliz de estar por acá. ¿Sí? Así que cuando quieran, nuevamente me invitan y para mí es un placer estar por acá. Hoy he comido cuy y medio, chicharrón, en la mañana con unos cuantos panes chaplas, ¿cierto? Con quesito de la región. En la noche estoy viendo qué voy a servirme. Cuando vengo acá como lo que no he comido en todo un año. ¿Por qué? Porque así es, pues la cabra tira al monte, ¿verdad? Cuando vengo acá yo como lo que he comido de niño siempre. Yo no puedo comer en Lima, porque yo soy la abuela, que conté. Entonces ahí en la abuela la comida es muy parecida a la de Ayacucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los maicillos, el chicharrón con la forma que lo hacen acá, porque en Lima sancochan primero la carne y luego la fríen. Acá es bien distinta la elaboración, y etcétera. Y digo etcétera para no decir más. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, doctora. Van a sortear, dicen, con una cena bailable. Bueno, muy buenas noches. Les damos el agradecimiento correspondiente por parte del Colegio de Abogados de Ayacucho y el Centro de Formación CEFOCAP por haber participado en estos eventos con el doctor. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Y también para el tema de los certificados, para los que están del Ministerio Público, de los asigristas, se les va a entregar el día lunes con sus nombres, y para los que desean ahorita, se les va a entregar en la puerta, pero sin nombre. Si desean con nombre, pueden volver el día lunes a la oficina del CEFOCAP y se los podemos entregar con sus nombres. Eso sería todo. Gracias.